Por celular, porque en la laptop no me hace caso. Parece que Ah, ¿ves? bloquea el audio. Sí. Ah, ok. Qué raro, porque Menos la mal. próxima, la vez anterior estuvo bien. No, pero el celular parece mejor, ¿ah? Lo veo bien clarito ahora. Mejor que antes. No, es que me acabo de afeitar, seguro. Ah, ya especial para el programa, seguro. Ya. Bien, amigos, ustedes ya como saben, conocen ustedes al ingeniero Connor, ya usted ya es caserito del programa. Y bueno, amigos, vamos a hablar el día del conflicto palestino-israelí. Bien, acá el ingeniero Connor nos ha hecho una presentación para explicarnos, pero antes yo quiero hacerle una pregunta. Ah, disculpe, ingeniero Connor, permítame leer el artículo de Laura Arroyo Gárate sobre este tema. Hace horas es prácticamente imposible comunicarse con nadie en Gaza. Israel ha cortado Internet. Las telecomunicaciones están completamente caídas. Por otra parte, hay al menos 100 aviones bombardeando la franja de Gaza. Una situación donde el genocidio no puede ser narrado ni visto. Algo que se esperaba que ocurriera si los mal llamados líderes mundiales seguían apoyando pasiva o activamente a Israel. Es una situación que causa pavor, terror y dolor. Es la miseria humana desarrollándose y miles de vidas sufriendo el coste del régimen de guerra mundial en que ya estamos instalados. Ningún derecho a defenderse justifica la masacre de inocentes y la limpieza étnica que Israel está perpetrando ante nuestros ojos. La situación es crítica, ya lo era y ahora todavía más. Mientras tanto, Biden sigue destinando apoyo monetario y armamentístico a Netanyahu y el escenario nos hace más que seguir moviéndose y calentándose. En el medio, miles que piden el derecho a ser y existir. Cuando los liderazgos políticos son tan miserablemente hipócritas y cómplices, siempre nos queda el poder popular. Lo sabemos bien en el Perú. Este es el momento en que solo la gente, desde donde estemos, podemos presionar a que los gobiernos dejen de jugar con la vida de miles en función de sus intereses geoestratégicos o su sumisión a Estados Unidos y la OTAN. Tendremos que forzarlos a escuchar. Fue un artículo de Laura Arroyo Gárate. Bien, ingeniero, lo escuchamos. Sí, Socorro, me parece muy atinado el artículo de Laura. Como siempre tiene una posición bastante clara, y creo yo me sumo a lo que acabas de leer. Bueno, creo que pasando a la presentación podemos de repente desarrollar un poco más estos temas tan preocupantes, ¿no? A ver, sí, ahí está la presentación, me parece. Sí, sí, dice en la primera página conflicto Palestina-Israel. Sí, me parece que no está completo, ¿o sí? Ya. Bueno, en todo caso, estoy presentando un conjunto de Fotos. fotos. No sé si está repetido. La imagen está sobre, no se lee completamente Israel, o estoy viéndolo mal, ¿no? Ya. En Ah, todo caso, sí, es lo de menos. Me parece que abordar este tema se puede hacer desde varios ángulos. Eh,
poquito de historia de repente es importante para saber en qué escenas nos encontramos de esta trágica película, ¿no? Yo recuerdo que desde que entré a la universidad, hace muchos años, ya el tema era bastante álgido y muchos movimientos en distintas partes del mundo asumían la defensa de Palestina. Entonces creo que sería atinado en esta ocasión ver desde qué momento empieza lo que le llamamos el conflicto. Y creo que el año 48, o sea, hace 75 años, es que marca el inicio de este problema árabe-israelí, se decía al comienzo, ahora se dice palestino-israelí. Entonces, en el fondo es el mismo tema, ¿no? Bueno, no sé si puedes pasar a la siguiente página de la presentación. Sí. Ya, entonces fíjense, el 14 de mayo del 48 se dio inicio a un Estado judío. Después vamos a hablar más de qué significa eso. Impulsado por las dos potencias más importantes en las Naciones Unidas en ese entonces, Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que toda la Palestina era una colonia que le llamaban protectorado inglés, o sea, de Gran Bretaña. Y coincide el momento en que Gran Bretaña deja de estar presente como un protectorado en el momento en que las Naciones Unidas dan una resolución para crear un Estado para los judíos. Ahora, la doctrina sionista, que la vamos a tratar un poco más, es aquella que sostiene que los judíos deben tener un Estado propio. Entonces, ya de por sí empieza el problema, porque así como los judíos reclaman un Estado, los árabes en cualquier parte del mundo quisieran también tener un Estado. Y cualquier etnia, sea quechua, aymara, lo que fuera, también tienen derecho, entre comillas, a tener un Estado. O sea, el Estado en base a una etnia, o peor, en base a una religión. Yo ahí sí soy muy tajante. Los estados religiosos ya de por sí entrañan una violencia contra los que no estamos con esa confesión, esa fe, y pertenecemos a ese Estado. O sea, estamos sometidos a un Estado que tiene ya una religión de por sí. Es decir, todos los actos de ese Estado van a estar teñidos de un carácter religioso, obligando a todos los demás a tener que ponerse en la fila, ¿no es cierto? Entonces, yo sostengo lo siguiente, que religión y política son una mezcla explosiva, como dinamita y fulminante. Ahora, podemos decir, ¿qué pasó antes del 48? Es decir, cómo vivía la Palestina, que se llama, con judíos, musulmanes, cristianos, alrededor de una ciudad que la consideran sagrada. Esas tres religiones simplemente compartían Jerusalén, tres religiones, y ahí convivían. No había una guerra de ninguna manera. La guerra empieza, como le llamamos conflicto, a partir de la instauración de un Estado judío. Entonces, dos cosas hasta el momento, ¿no? Un Estado religioso y un Estado que es particular a una creencia y por lo tanto tiene un carácter excluyente. O sea, los que no son judíos ya quedan automáticamente excluidos. Y peor si se está instaurando sobre la base de un territorio donde no estaban ellos, ¿no? Puede haber históricamente hace 2000 años, haber vivido, después se han dispersado por el mundo, lo que le llamamos la diáspora, han estado en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en distintas partes, y en Estados Unidos, por supuesto, viviendo
pero ellos, sin integrarse a esas sociedades, siempre hubo ese movimiento sionista añorando tener una tierra propia. Entonces, luego vamos a tratar un poquito más desarrollado este tema, que es la matriz, la madre del cordero, como se dice. ¿Podemos volver a la presentación? Claro. Sí, dice, se implanta entonces un Estado judío en el corazón de Palestina, desalojando, ojo, poblaciones enteras no judías, nada menos que por la fuerza. O sea, encuentran una población palestina, bueno, fuera, porque este es nuestro territorio. ¿Cómo justifican, en ese caso, los judíos? Ahora no vamos a meter a todos al mismo saco, pero estamos hablando de los judíos sionistas, que tienen esa doctrina. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que tienen derecho, ojo, derecho sobre el territorio, porque su Dios se los dijo. Es decir, dijeron que ellos eran el pueblo elegido. En otras palabras, ellos tienen un Dios particular, que solamente les favorece a ellos. No es un Dios universal, ¿no es cierto?, como proclaman en todo caso el cristianismo y otras religiones, ¿no? O Alá, por ejemplo, es para todo el mundo, Alá es todos son sus hijos, por decir, así es como ellos lo proclaman, ¿no? No, este es un caso particular, es que es un Dios privado, es un Dios exclusivo, que les ha dado derechos, según ellos, hace 2000 años, a tener una tierra que le llaman la tierra prometida. Entonces, esa cosa yo la subrayo porque ya de por sí está marginando a todos aquellos que no son judíos, y es más, la prueba está en que ellos pueden estar en cualquier país, pero ellos tienen un carácter supranacional. O sea, ellos finalmente no van a defender el país en el cual tienen su DNI, ¿no es cierto?, su ciudadanía, sino que ellos tienen una ciudadanía por encima de cualquier otra ciudadanía. Ellos son, antes que nada, judíos, y por lo tanto no se integran al país donde están, sino tienen ese carácter, tal vez sería un poco duro decir de secta, pero muy similar a la secta. Es como si fueran los masones, en que ellos hacen sus propios acuerdos, sus pactos, sus negocios, por supuesto, pero no necesariamente conocidos por los demás. Es decir, ponte que yo solicito trabajo a una empresa donde el judío es el dueño. Entonces yo hago un signo o me muestro como que soy judío. Entonces pase usted adelante. Y si no es judío, ya estoy con un punto en contra. Es decir, no soy de su grupo. Lo que nosotros criollamente decimos, no somos de su argolla. Entonces, eso ya de por sí es marginar a los demás. No considera que todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. No, señor. Yo soy judío y por lo tanto tengo derechos sobre una tierra que pertenece ancestralmente a otros, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una mezcla, como decía antes, de política con la religión. Está mezclándose. Entonces, ¿cómo le hago entender a una persona que hace 2000 años que su Dios le ha prometido y él quiere apoderarse de esa tierra? Y los demás somos estorbo. Estamos fastidiándoles porque esa tierra les pertenece. Y todo como se dice, todo el rollo que se ve en las entrevistas que les hacen a ellos, es eso. Retroceden 2000 años y siguen con el mismo argumento, entre comillas, de sentirse poseedores de una tierra que en este caso ya estaba ocupada por Palestina. Palestina son miembros de una región, no necesariamente árabes, no necesariamente musulmanes, simplemente son palestinos, como decir los sudamericanos, ¿no? Entonces, ahí hay una diversidad de creencias y vivían tranquilos, bueno, de todos modos oprimidos por Inglaterra, pero no tenían una guerra de por medio permanente, ¿no es cierto?, hasta el año 48.
ahí, por eso, volvemos a la presentación para seguir viendo otros puntos. Entonces, las potencias occidentales inician un proceso de apoyo militar desde el momento en que se forma ese Estado, dotándolo, armándolo hasta los dientes, a su ejército. Y ojo, su ejército se llama Fuerzas de Defensa Israelí, FDI. Siempre ellos van a poner el acento en que son defensivos, a pesar que ahorita están bombardeando Gaza de manera a mansalva, a gente inocente, civil, ellos siguen diciendo que se están defendiendo. Eso vas a ver cómo ellos repiten eso en todo momento, ¿no? A ver, ¿seguimos? Luego, sucesivas guerras con todos los vecinos se amplían todo su territorio y siempre de manera defensiva, es decir, estamos invadiendo otros países para defendernos porque no nos vayan a atacar. Eso ya me hace recordar aquellas aquella política norteamericana, es decir, atacamos a ese país de manera preventiva, no nos vaya a atacar, primero los atacamos, entonces ellos están iniciando el conflicto, ¿no es cierto? Porque si, como me va a atacar, prefiero hacerlo antes. Ese argumento ya lo aplicó Estados Unidos en otros países, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver cómo viene la hermandad entre una potencia y un nuevo Estado en pleno Medio Oriente. A ver, seguimos. Acá hay una pregunta. ¿Y bajo qué criterio y autoridad en 1967 decidieron que era Palestina quien tenía que compartir su territorio? Sí, las Naciones Unidas están dominadas por potencias que son los que tienen veto, ¿no? Las grandes potencias, y ellos están infiltrados por los judíos. Ellos tienen las empresas de armamentísticas, tienen influencia en los congresos, es decir, tienen un poder económico y con ese poder económico, como ellos no se suman a ese país, siguen actuando tras la cortina. Entonces ellos han impulsado, específicamente, no meto a todos los judíos en la bolsa, sí al movimiento sionista, porque ese movimiento sionista se inicia en el siglo XX y entonces impulsa la formación de un Estado particular para ellos, de tal manera de que ya, como digo, el año 48 presionan a las Naciones Unidas y ya habían empezado los judíos en Palestina a hacer acciones armadas. Por un lado, para que Inglaterra se fuera, ¿no? Incluso hacían actos terroristas, ahora que se habla tanto del terrorismo. El terrorismo lo empiezan los mismos judíos en Palestina, pero en este caso para expulsar a los ingleses, ¿no? Pero luego que Inglaterra cede, ¿sí? Deja de considerarlo un protectorado, entonces pasa los judíos al ataque, porque ahora tienen el respaldo de las Naciones Unidas para formar un Estado. Pero las Naciones Unidas resuelven que también se forme un Estado palestino. Exacto. Y sin embargo, eso no se cumple. Esa es la primera resolución que no se cumple hasta el día de hoy. Entonces ahí viene nuevamente el hecho de que se califica al Hamas y al Hezbollah y probablemente otras organizaciones como la OLP que antes había, como organizaciones terroristas. Entonces yo me pregunto, si tú no te dejan tener un Estado, por lo tanto no te dejan tener un ejército, ¿quién te va a defender? Lamentablemente son grupos armados irregulares, así yo lo llamaría, grupos irregulares que pueden estar cometiendo actos terroristas, sí, pero veamos toda la película, no veamos solamente la última escena, porque es un terrorismo que genera terrorismo, ¿no? La barbarie genera barbarie. ¿Ya? ¿Podemos seguir, por favor? Causa-efecto. Encierren al perro. Perro chilló. Está feliz. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, expulsan de sus tierras ancestrales a los palestinos
y lo reducen en todos estos años a dos zonas. La zona que está hacia el mar es Gaza, una pequeña franja de 300 y pico kilómetros cuadrados, y Cisjordania, que está para el lado del Jordán, digamos, hacia Jordania, hacia al lado este, separados completamente. Son dos zonas tamaño, ¿cómo qué son tamaño? dos, ¿cómo? ¿Cómo qué Cisjordania, tamaño? sí, Cisjordania es un poco más grande, sí. No tengo ahorita la cifra, No, pero pero debe ser, Gaza, sí. ¿cómo qué tamaño es? ¿Cómo qué departamento? Gaza, a ¿Como ver, Arequipa o más grande? un poco, tal vez ¿Como, menos que Arequipa, sí. Porque como Lima? tiene 365 kilómetros cuadrados y el Perú tiene 1.200.000. Sí, como un departamento, digamos, un Como Lima, departamento parece. peruano promedio, sí. Pero allí están 2,5 millones de habitantes, recluidos como si fuera, y creo que sí, en realidad es como un campo de concentración, porque ellos no pueden tener acceso a la electricidad, al agua, a las comunicaciones, como se acaba de decir. Entonces están sometidos a un régimen autoritario que les controla quién ingresa, quién sale. Entonces es un campo de concentración, ¿no? Y eso nos recuerda a los hechos lamentables de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver, entonces luego vienen unos procesos de paz después de las guerras del 82, después en que Egipto también entra en guerra con Siria contra Israel y finalmente se llega a unos acuerdos de paz, a tal punto de que tanto Yasser Arafat de la parte árabe como Isaac Rabin ganan el premio Nobel compartido, premio Nobel de la Paz, porque llegaron a un acuerdo. Sin embargo, un extremista de derecha de Israel lo asesina a Rabin. Entonces, claro, lo meten preso, todo eso, pero yo siempre me pregunto, un acto a quién favorece, independientemente si haya participado o no, los actuales gobernantes les ha favorecido, porque todo el proceso de paz se fue al agua, pero ya habían sido firmados la paz con Egipto y con otros países, de tal manera que se había atenuado lo que los israelíes lo llaman la amenaza de que desaparezca Israel, porque esa es su obsesión, ¿no? Entonces, ese acuerdo de paz, como digo, a partir de ahí, muchos analistas sostienen que de ahí empieza a agudizarse el conflicto, porque entonces ya la cosa viene a ser muy fuerte con Gaza y también con Cisjordania. Entonces, el armamento que utiliza Israel es de, ¿cómo se dice?, sofisticado. Todo el país se militariza, hay un servicio militar obligatorio para todos y son imbuidos de que ellos son, pues, como dijo Netanyahu, nosotros somos la luz, los demás son la oscuridad. Ya con esa declaración nomás te está diciendo que ellos piensan ilusoriamente desaparecer del mapa a los que, en primer lugar, los que tienen cerca, ¿no? Que son los árabes, ¿no? Y siempre los árabes van a ser un peligro para ellos. Entonces, esa doctrina, digamos, religiosa, militarista, agresiva, por supuesto, los tiene, esa zona las tiene en continuas guerras y matanzas, ¿no? Porque después podemos ver las cifras de todas estas guerras, lo que está ocasionando a la población civil que está indefensa, ¿no? Y sufre las consecuencias, ¿sí? Por favor, en la presentación. Bueno, en la siguiente vemos el mapa, más claramente todo lo que es en verde es Palestina. Palestina el 46, miren todo lo que tenía de extensión, luego se encoge ya el año 67, que es la primera
guerra importante, de la que le llaman la Guerra de los 6 días, en que ya se divide, ¿no? La parte del mar es la Franja de Gaza, pero más grande de la que actualmente es, y toda la parte central que está en la parte oeste del río Jordán y del Mar Muerto, que lo ven ahí, y una parte norte. Luego, el año 90 ya se habían reducido la parte palestina a 2 zonas. Claramente se ve la zona de Gaza a la izquierda y la zona de Cisjordania. Y finalmente el año 2000 ya ven ustedes cómo se van reduciendo aún más los territorios que anteriormente tenía Palestina, que eran todo el año 46, como están viendo en contraste. Entonces, ese es en la práctica la muestra, el reflejo geográfico de esa invasión, de esa ambición territorial, pero no es una ambición, digamos, que digamos es necesariamente por conseguir recursos, sino para poder atraer a más judíos que se encuentran dispersos por el mundo. Por ejemplo, actualmente en Israel deben haber unos 9 millones de habitantes, hace no mucho eran 6, y en Estados Unidos hay 6 millones de judíos, a su vez en distintos otros países están dispersos. Entonces el plan de ellos es seguir ocupando territorio palestino y seguir trayendo a los judíos que están dispersos o que han quedado todavía dispersos en el mundo. Entonces, ese plan, uno diría, pues, hay que tenerlo muy en cuenta a esta situación, si es que nadie intervenga, etcétera. No, pero no se da eso, porque desde que nació el Estado de Israel, tiene el aval 100% de apoyo de Estados Unidos. Entonces, no solamente es apoyo, sino le da armas. Y entonces, luego vamos a ver en la presentación por qué esa fidelidad, esa hermandad a miles de kilómetros de distancia, en la cual es capaz de mandar portaaviones, bases militares, rodeando prácticamente a toda la península arábiga. Ahí debe tener una cosa de 20 bases militares de Estados Unidos. Bueno, veamos entonces nuevamente el mapa. Tienen ustedes ahí la superficie, la población, quien está gobernando es el grupo Hamas. O sea, no es un grupo terrorista, es un gobernante que por supuesto tiene un brazo militar que no puede considerarse todavía un ejército, ya que no tiene un Estado. Entonces la franja de Gaza, ahí la estamos viendo, tiene distintas poblaciones que en este momento están siendo bombardeadas, ¿no? Ese es el drama que actualmente estamos viendo, ¿no? Los campos de refugiados están en color morado y son justamente esos campos de concentración que son campos de refugiados que son bombardeados, ¿no? Últimamente han bombardeado digamos, a donde ellos suponían que había un dirigente de Hamas y han matado más de 150 personas. O sea, es como decir, si por ahí en el barrio anda algún supuesto miembro de Hamas, entonces todos los del barrio tienen que morir. Ese es el precio que está haciéndole pagar a Palestina en la doctrina intolerante de Israel. ¿Sí? Seguimos. Entonces acá hacemos un pequeño recuento de las agresiones de Israel, ¿no? Que empieza, ojo, una masacre del año 48, pero antes de formarse el Estado de Israel. Ya habían fusilamientos y ejecuciones públicas de 120 civiles árabes palestinos. Y eso a veces, lamentablemente, tenemos mala memoria. Ya se empezó a hacer barbarie aún antes que se formara el Estado de Israel. Luego viene la masacre de Dawayamina, 145 palestinos asesinados.
ya es octubre del 48, ya recién se había formado el Estado de Israel, luego viene la Guerra de los 6 días, la invasión al Líbano, y ahí la cantidad de muertos son crecientes, ¿no? Hay una masacre que se volvió emblemática, Sabra y Shatila, que si bien los que actuaron fueron una falange cristiana, tuvo la complicidad directa de Israel, ¿no? Con 3.500 personas, mujeres, niños, ancianos, muertos en ese año 82. Luego la operación que Israel le pone nombre, así como Estados Unidos hace, es el mismo estilo de ponerle nombres rimbombantes a sus operaciones militares contra el Líbano, ¿no? Y según Amnistía Internacional se asesinaron a civiles y a cuerpos de médicos, lo que está sucediendo ahora. O sea, no es novedad. Entonces, luego viene, bueno, en resumen, tenemos 760.000 refugiados, ¿no? Desplazados, ¿no? Forzados al exilio desde que se ha formado Israel, ¿no? Entonces, eso es un cuadro de la magnitud del drama que están sufriendo los palestinos. O sea, son arrancados de su tierra, ¿no? Y expulsados, y el plan de Netanyahu, el gobernante de Israel, es enviar a todos los palestinos a Egipto, ¿no? Son como 400 pueblos que han sido arrasados en todos estos años, ¿no? Pueblos que habían sido formados nativos de Palestina, ¿no? Ahí yo pongo una caricatura que hoy día ha salido en el periódico de la República, donde, bueno, Hitler saluda pues a Netanyahu, ¿no? Por sus acciones. ¿Seguimos? Este dibujo me lo pasaron, me pareció muy interesante porque gráficamente nos dice cómo los medios de comunicación nos muestran una parte de la escena que es reinterpretada como que el de la izquierda está atacando al de la derecha, o sea, la víctima, digamos, ¿no? Pero si nosotros vemos la escena completa, es uno que está corriendo del otro. Entonces, esa figura nos están mostrando qué es lo que quieren los medios de comunicación que nosotros veamos, ¿no? Entonces, los medios de comunicación occidentales, por supuesto, esta es una continuación de lo que hemos visto con Ucrania, van a colocar a Israel como la víctima de los malos árabes, ¿no es cierto? Entonces, lo que decíamos en antes, los grupos árabes armados no justificamos todas sus acciones, pero entendemos que es la indignación de haber vivido, son 75 años, recalco, o sea, son 2 o 3 generaciones en que han nacido viendo morir a sus padres, a sus parientes, sufrir las indecibles limitaciones para poder desarrollarse, poder vivir en paz. Entonces, eso es acumulado. O sea, tú le pisas la cola a un carnero y el carnero va a volverse violento. Por más pacífico que sea un ser humano, si lo van pisoteando, llega a acciones desesperadas, por supuesto, porque la acción de Hamas es desesperada ante la indiferencia mundial, llega a hartarse y a prepararse a una contraataque. Pero ese contraataque no es necesariamente, todas las acciones son, digamos, siguiendo una norma, etcétera, porque dentro de un grupo también hay exaltados, ¿no? Y que son capaces de hacer también su propia acción violenta contra gente civil. Ahora, se critica mucho el hecho de que, ¿por qué se llevan a los rehenes? Lamentablemente en estas guerras no hay guerra buena. En estas guerras se llevan a los rehenes para no ser atacados. Es como decir, yo tengo 3.000 de mi gente que están presos durante mucho tiempo en Israel. ¿De qué manera puedo sacar esos presos? Tomándonos presos
que en ese caso pues son civiles o militares, se los llevan de rehenes, entonces yo te lo suelto, pero si me sueltas a mi gente. Es una por otra, como una especie de negociación de presos contra presos. No debería ser, lamentablemente, pero repito, esto es una situación en que han arrojado, han arrinconado a este pueblo y lo obligan a hacer acciones desesperadas. Ahora, luego vamos a ver quién se perjudica, aparte de los civiles, y quiénes se benefician. A ver, seguimos. Entonces, las potencias occidentales encabezadas por Gran Bretaña y Estados Unidos respaldan todas las acciones militares de Israel, absolutamente, y sobre todo las financian. Asimismo, por ejemplo, en la ONU vetan cualquier resolución. En este momento se pide alto al fuego, pero basta que Estados Unidos lo vete para que la ONU se quede completamente indefensa, o sea, como dice, papel mojado, ¿no? Y esto se suma a cientos de resoluciones. Estados Unidos, Francia y los países Inglaterra o Gran Bretaña. Ya. Sí, entonces como que están hermanados en proteger a su ahijado en el Medio Oriente, ¿no? En el cual se están jugando todo. Y después vamos a ver que esto no queda en el Oriente, esto nos afecta también a nosotros, latinoamericanos. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, seguimos en la siguiente. Dice que los abogados dicen a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, si estamos, la parte, digamos que ha cometido un delito, reconoce, ya para qué probarlo, si el mismo que ha cometido lo está confesando. Entonces, y acá tomamos el caso del señor Biden, el año 86. No sé si ustedes han llegado a ver el video que circula en internet, donde ya con todo desparpajo dice que si no existiera Israel, Estados Unidos tendría que inventarlo. ¿Por qué? Porque protege nuestros propios intereses en la región. Eso es el año 86, imagínate. Eso ya de por sí era el compromiso, el pacto de sangre con Israel. Lo defenderé a muerte. ¿Y por qué lo defiendo? No porque defienda necesariamente a los judíos, sino porque me es importante tener una cabecera de playa, ¿no? Una punta de ataque, una base segura como país en el Medio Oriente, donde, ¿cuál es el recurso más importante en el Medio Oriente? No es muy difícil adivinarlo, el petróleo. Entonces, el petróleo, como a las moscas, el pastel, les atrae. Y a los inversionistas les atrae el petróleo. Si no, no estarían pues en conflicto con Irak, incluso con Venezuela, ¿no? Porque si no tuvieran petróleo, seríamos países sin importancia para ellos, o por lo menos no de primera importancia. Entonces, Estados Unidos nuevamente juega su destino por Israel. ¿Sí? Seguimos. Entonces hay que precisar algunos conceptos, me parece, porque lo que se da muchas veces entre nosotros es utilizar palabras que, digamos, tienen distinto significado. Así es. Por ejemplo, sionismo es un movimiento nacionalista surgido a fines del siglo XIX en Europa, cuyo objetivo es el establecimiento de un Estado nacional judío. Miren, o sea, antes del siglo XX ya se estaba formando ese movimiento, unificando varios grupos radicales judíos, ¿no? Pero ese Estado nacional judío no se hace en cualquier parte, sino en un territorio que ya pertenece a otros pueblos, a otras etnias, ¿no? El lugar que ellos consideran tierra ancestral como tierra prometida, ¿no? Los judíos entonces se definen como una colectividad etno-religiosa y cultural, descendiente del pueblo hebreo y de los antiguos israelitas del Mediterráneo. Entonces ahí viene una cosa muy curiosa. Como ellos, me refiero a los judíos,
se han distribuido por todo el mundo. Hay muchos judíos que han nacido, han tenido distintas generaciones en Alemania, por decir, ¿no? Yo me acuerdo de apellidos Fischer, Ackermann, Fleischmann, que no tienen pues nada de semita, ¿no? Nada de árabe o Medio Oriente. Sin embargo, ellos siguen repitiendo la cantaleta de eres un antisemita, estás haciendo antisemitismo. Ellos ya no tienen que ver con la raza semita propia del Medio Oriente. Si ustedes ven fotografías que después voy a mostrar en la represión a los palestinos se parecen más a los latinoamericanos y ellos se parecen más a los europeos, pero siguen repitiendo que antisemitismo contra nosotros, etcétera, ¿no? A ver, seguimos. Ponga su luz. A ver, allá, un ratito. Sí. ¿Qué dice aquí Valentina? Así es, el interés del imperialismo sionista es el gas de Gaza. Por eso quieren barrerlos, pero no lo lograrán. A ver, mire, sí. Se habla mucho también del lobby judío. El lobby es una palabra que dice lo que es el primer piso de los hoteles, ¿sí? Nos encontramos en el lobby, que es el primer piso, ¿no es cierto? Pero ya se le ha puesto ese nombre a aquella acción de influir en alguna autoridad. Por ejemplo, invito al senador fulano de tal y le planteo, oye, sáqueme una ley, pues acá te doy plata por si acaso. Ese es hacer lobby, ¿no? Claro. Influir. Acá en el Perú podría incluso ser pasible de una demanda, de un juicio. Sin embargo, en Estados Unidos es lo más común. Los corretean a los senadores y les dicen, por favor, sácame tal ley a mi favor, por supuesto, y acá te doy la plata, ¿no? Entonces, eso está permitido, es legal, imagínense. ¿Sí? Entonces, sí, legal. Entonces, a vista y paciencia de todos. Entonces, el caso, pues, del lobby judío se refiere, nuevamente a la presentación, el lobby judío es una forma, ¿no? Hay un señor, Mearsheimer, que sostiene que los Estados Unidos se han mostrado dispuestos a dejar de lado su propia seguridad a fin de promover los intereses de otro Estado, como es el caso de Israel. Además dice, ojo, ojo con esto, la política impulsada en Medio Oriente por Estados Unidos es conducida principalmente por el lobby israelí, definido como una coalición de personas y organizaciones que trabajan activamente por dirigir la política exterior de los Estados Unidos a favor de Israel. O sea, la influencia no son cualquier persona, son dueños de bancos, dueños de empresas que presionan. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se da con mayor crudeza. Entonces, ellos están repartidos por todo el mundo, pero están trabajando y son uno solo. O sea, todos trabajan en función, no digo de un plan, pero probablemente unidos ahí viene lo difícil definir, por una doctrina religiosa, una doctrina económica, una etnia, son solamente costumbres. Es un problema complejo. Ahora, entre paréntesis, hay un señor empresario, un gran empresario norteamericano, promotor de los automóviles, Henry Ford, uno de los pioneros de la industria automovilística en Estados Unidos y en el mundo. Y este señor, he descubierto recién hace poco, había escrito un libro, y ese libro retrata cómo actúa el judío en el mundo. Se llama El Judío Internacional. Lógicamente, él como empresario tiene una visión capitalista, mete a todos los que se les oponen, también los mete al costal de los judíos, ¿no? Entonces, esa parte de repente es evidentemente exagerada. Por ejemplo, los bolcheviques en Rusia también los considera judíos, ¿no? Pero yendo su crítica
en el campo de los negocios es sumamente importante porque retrata, fíjese, ese libro es el hecho del año 1920, antes del colapso financiero, y dice con toda claridad cómo actúan en Inglaterra, cómo actúan en Estados Unidos y cómo actúan en Alemania. Ojo, en Alemania. Para ese entonces ya había acabado la Primera Guerra Mundial y Alemania había quedado destrozada, desmembrada, humillada. El espíritu alemán había quedado por los suelos. Y los judíos se beneficiaban en todos los negocios que podían. Las grandes empresas estaban infiltradas por ellos. O sea, podemos lamentablemente decir infiltradas. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la infiltración? ¿Qué es? Que un grupo se mete dentro de otro. Entonces ellos, al mantenerse como grupo cerrado, se le puede decir con toda justeza que se infiltran en otros. Entonces es por decir, una empresa le va mal, pero es controlada por judíos, uno ya no le compra a ellos, pasa a otra empresa y resulta que la otra empresa también es de judíos. O sea, no tienen pierde, trabajan para uno, para otro, metidos en todos los recovecos. Entonces eso fue uno de los argumentos para que se encumbrara este señor Hitler con su movimiento nacional socialista nazi, que de socialista no tenía nada, simplemente se agarró de eso, decir, Alemania se ha hundido por culpa de los judíos. Entonces, si no retomamos la historia, no podemos entender cómo millones de personas alemanes lo siguieron a Hitler, porque asumieron que estaba diciendo una parte de verdad, por supuesto con una intención racista, ¿no? Excluyente nuevamente. El problema de ser excluyentes es que solamente yo debo prevalecer, tú no. Ahí no hay ninguna hermandad, no hay ningún humanismo. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Yo primero, yo tengo mi religión, Dios me ha dado todo esto y tú, lamentablemente, tú eres otra cosa. Incluso podría considerarse que los judíos no asumen que los árabes sean seres humanos, porque si Jehová les dijo, no matarás a Moisés, ¿no? Así dice el relato bíblico, no matarás, y ahora están matando 4.000 niños en Gaza. ¿Qué culpa tienen esos niños de esa doctrina tan fundamentalista, verdad? A ver, seguimos. Entonces, luego los grupos armados que decíamos en antes, Hezbollah es organización musulmana, ese sí se declaran musulmanes, ojo, de la vertiente chií, ¿no? Hay sunitas y chiitas, son los dos grandes grupos de los musulmanes. Uno, por ejemplo, en Irán, los otros en Irak. Sin embargo, nosotros no podemos entender que por ser de dos grupos se hagan la guerra. A veces las guerras son provocadas utilizando esas diferencias, incluso dentro de una misma religión, ¿no? Entre los chiitas y los sunitas. Por ejemplo, Hussein, presidente de Irak, llegó a unificar, como Gaddafi también, a los sunitas y a los chiitas, ¿no? Los hacía convivir en un mismo estado laico, ojo, estado laico Irak, hasta que viene la guerra, el descubrimiento de Estados Unidos de armas de destrucción masiva, que fue una farsa, y destruyó el estado iraquí, donde habían convivido chiitas y sunitas. Entonces, digo que las diferencias religiosas no tienen por qué justificar un enfrentamiento, ¿no es cierto? A ver, la última parte. Entonces, Hezbollah se asienta en el Líbano, mientras que Hamas en la Franja de Gaza principalmente, ¿no? Y mientras Hezbollah reclama un Estado islámico, como el tipo de Irán, por ejemplo, Irán, en cambio los Hamas
reclaman un Estado palestino, no necesariamente religioso. O sea, hay incluso entre ellos diferencias, pero yo me inclino más por el Estado laico, como dije, ¿no? Que ese sería una buena solución, que los palestinos tengan su propio Estado, ¿no? Eso ya veremos al final de la presentación, ¿sí? A ver, seguimos. Ya falta poquito. A ver, el siguiente. Bueno, siempre, como decía Albert Einstein, no debemos dejar de hacernos preguntas. ¿Bajo qué tradiciones morales o reglas civiles se justifica cortar el agua a los niños sedientos y embargar alimentos y medicinas a los heridos y a los necesitados en Gaza? Pregunto, ¿no? Otra pregunta, ¿qué argumento puede justificar que por matar a un líder de Hamas se bombardee un campo de refugiados, matando a cientos de civiles, ya sean niños, ancianos o mujeres? ¿Sí? Es lo que en algún momento en alguna película de Hollywood decía daño colateral, ¿no? Ese es un argumento inhumano, totalmente inhumano. O sea, se mete un ladrón en tu casa y para agarrar al ladrón matan a toda la familia. ¿Qué te parece? Eso es lo que están haciendo. Ahora, me pregunto también, ¿qué judío creyente en los mandamientos proclamados por Moisés, no matarás, puede asesinar a 4.000 niños solo por venganza? Porque ya había habido la acción, ya había la respuesta a Israel, ya ahí iba a quedar, no. Por cada judío muerto tienen que morir 10 palestinos. O sea, ¿eso qué significa? Y a la siguiente pregunta, si considerar que la vida de un israelita vale por la de 10 palestinos, ¿no es la confesión de sentirse una raza superior? ¿No era eso lo que decía Hitler? O sea, la raza aria está por encima de todas las demás razas, que son razas inferiores, ¿no? Entonces, la última pregunta, ¿cómo puede Israel acusar a los opositores de ser antisemitas si ellos hace siglos dejaron de ser semitas y ahora más bien parecen europeos? A ver, sigan la siguiente. Ahí veremos 2 escenas en las cuales cualquiera podría decir estos soldados son europeos. No tienen nada de semitas. Ya dejaron. No quiero decir que todos los judíos sean así, pero se ve claramente por las fotos de que son 2 razas. Y ellos consideran a los árabes una raza inferior. Por lo tanto, infiel porque no profesan su religión. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos el fundamentalismo religioso. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces la pregunta, o una siguiente pregunta ya muy decisiva es, si todos estamos por la paz, y le pongo acá lo que he encontrado en internet. Dice, Wall Street prevé grandes beneficios de la guerra contra Hamas. ¿Y quién lo dice? El periódico The Guardian, que es un periódico inglés que recoge conversaciones entre analistas de empresas financieras de Estados Unidos, quienes destacaron que en una conferencia telefónica el potencial de la demanda para las empresas bélicas en la que se invierte gracias a la escalada del conflicto Israel. O sea, mientras unos mueren, estos tipos se frotan las manos porque van a haber más pedidos de armamento, ¿no? Bueno, y al final, miren lo que dice. Un ejemplo de esto yace en que el actual ministro de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, antes de asumir el cargo de ser miembro del directorio era miembro de la empresa Raytheon, ¿no? Era un ejecutivo de la empresa Raytheon el año pasado y fue la segunda compañía en recibir el mayor número de contratos. ¿Por parte de quién? Del Pentágono. O sea, yo soy empresario, ¿no? Ahora me paso a ser un ministro de Defensa y hago pues que se alimente nuevamente, se fortalezca mi empresa, porque ahora estoy de ministro, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen muchas veces, lo que le llaman como la puerta circular, algo así, ¿sí? Entonces asumen una función nueva que sí tiene capacidad de decisión para favorecer a su antigua empresa, ¿no?
¿Sí? ¿Seguimos? A ver, ¿qué pasó? Ajá. Quiero sacar algunas conclusiones con ustedes. La diferencia entre religiones judía y musulmana no explica ni justifica, por supuesto, porque detrás de esta guerra está el neocolonialismo de las potencias occidentales, para poder mantener su control sobre el petróleo árabe, principalmente. Ahora hay otros insumos o materias primas que también están interesados, ¿no? Por ejemplo, como el litio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros no debemos dejar, ¿cómo se dice?, confundirnos, es que reducir este conflicto a un problema de religiones. Las religiones son utilizadas para bien, sobre todo, o para mal. Entonces, las diferencias que hay, por ejemplo, entre católicos y protestantes, católicos en Irlanda y protestantes en Gran Bretaña, ¿no? Es utilizado para que Inglaterra se apodere de Irlanda. No han podido hacerlo, solamente la parte norte de Irlanda es donde Inglaterra tiene su territorio. Pero no podemos entender de que es la pelea entre católicos y protestantes. Eso no se puede. Estamos solamente por la superficie del problema. El problema es, en el fondo, es las ambiciones territoriales de Gran Bretaña, ¿no? Que ahora, antes era Inglaterra, ahora es Gran Bretaña y encima Reino Unido, ¿no? Antigua superpotencia que se ha visto relegada por Estados Unidos, pero ellos han tenido, pues, desde Australia por el oriente hasta el occidente con Canadá, ¿no? Entonces ha sido el imperio más grande que ha habido en la humanidad. Y eso, aunque hayan quedado reducidos ahora, siguen en ellos la mentalidad imperial. Eso indudablemente. O sea, eso de padres a hijos le han ido transmitiendo. Incluso como anécdota te voy a contar de que tengo un amigo inglés, pero que él nació en Escocia. Entonces yo le decía, tú no eres inglés, tú eres escocés, ¿no? Yo tratando de dividir esa roca que dice Gran Bretaña, ¿no? ¿Cómo dices que viva la reina? O en ese entonces, ¿no?, la reina Isabel. Si tú eres escocés, acuérdate, corazón valiente, todo lo que han sufrido los escoceses. Corazón valiente, sí. Y entonces él me decía, ¿así suelto de huesos? No, Inglaterra nunca ha perdido una guerra. O sea, ese orgullo de decir, nunca hemos perdido una guerra. Entonces yo le dije, ¿y Estados Unidos no los votó a ustedes de América? No, esa es una guerra interna. O sea, siempre el argumento, el orgullo, entre comillas, de ser inglés, ¿no? De estar en la cuna del imperio, ¿no es cierto? Como los que nacían en Roma, ¿no? Eran dueños de todo el imperio, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, creo que la parte final de la presentación es la que vamos a ver acá. Una conclusión más. La ONU está sometida a la voluntad de Washington. Sus resoluciones, para nada, entre las que están a instaurar el Estado palestino, son continuamente desacatadas por Israel. El actual conflicto militar entre palestino e israelí se está expandiendo. Ojo, se está expandiendo porque ya está Irán por intervenir. Egipto de repente se decida también, porque ahorita ha movilizado sus tanques a la zona limítrofe con Gaza, ¿no? Y Estados Unidos está metiendo un destructor al Mar Rojo, aparte de los 2 portaaviones que ha puesto en Mediterráneo, ¿no? Y Rusia tiene una base militar en Siria, que es la única base militar que ellos tienen fuera de su territorio, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en el mundo. Y siguen metiéndonos el cuento que las ambiciones territoriales de Rusia, comparado con los 800 bases, no es nada, absolutamente. He visto hace poco el mapa de la península arábiga rodeada de bases militares
Ahí por lo menos hay 20 bases pintaditas con su punto. En algún momento te voy a mandar ese mapita, todas las bases que tienen alrededor de la península de Arabia, ¿no? Con, no sé, 1.000, 2.000 soldados con armamento de última generación, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos por Arabia, ¿no? Y por toda esa zona. Cuentan pues con un apoyo, un fiel defensor que es Israel, ¿no? Sí, a ver. Un tema lamentable es la desunión entre los países árabes. Por algunos momentos, cuando existía la República Árabe Unida, luego se deshizo, y no me extrañaría que allá haya estado pues el ogro, el tío Sam, metiendo su cuchara, ¿no? Tratando de dividirlos, porque ahora Egipto ha pasado a ser pro-occidental, ¿no? Entonces, eso ha sido un golpe muy, digamos, muy duro para los palestinos y para los árabes en general, ¿no? O sea, desunirlos, separarlos. Arabia Saudita era un país completamente sometido, a pesar que está en la época feudal, ¿no? Cortando cabezas, o sea, completamente antidemocrático, sin embargo, cuenta o ha contado con el apoyo incondicional de Estados Unidos, ¿no? Eso es su aliado estratégico, aparte de Israel. Sin embargo, ahora se le está volteando, porque Arabia está perteneciendo a los BRICS, ¿no? Y varios países árabes están incorporándose al BRIC, que es el contrapeso al grupo de los 7 en el mundo a nivel económico. Entonces, Estados Unidos está desesperado porque está perdiendo aliados, y sus aliados los incondicionales están haciendo barbarie, ¿no? A ver, seguimos. El papel de Israel se extiende a otros continentes. Esto también quisiera insistir. Junto con Estados Unidos son los dos únicos países en el mundo en mantener el bloqueo contra Cuba. Ya tiene 62 años de apoyar en todas las resoluciones en contra a favor del bloqueo. Solamente se quedan solitos Estados Unidos, Israel y las Islas Marshall, que no sé mucho, no conocemos ni dónde quedan. Pero Israel fiel completamente con todas las resoluciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y la última conclusión que quiero destacar es que los servicios secretos de Israel, que se llaman Mossad, capacitan a los organismos de represión en América Latina, adiestrándolos en métodos de tortura, de seguimiento a las personas a líderes populares. Entonces, tienen un rol, por supuesto, un rol maligno en América Latina, también como en el mundo. Ellos venden manuales e instrumentos sofisticados de espionaje, ¿no? Son conocidos ya por eso, ¿no? Eso sí han desarrollado su tecnología, ¿no? A la perfección, ¿sí? Entonces quiere decir que nos afecta, ¿no? No es un asunto de allá del oriente, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, creo que ahí terminamos. Final, A ver, final. algo. ¿Cómo? Es el final. ¿Es el final? Sí. Ya. Bueno, entonces ese es más o menos en resumen lo que quería transmitirles, ¿no? Por supuesto, esto analizarlo no significa sino ver qué es lo que podemos hacer desde sitios tan lejanos como en este caso Latinoamérica. Sin embargo, sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, yo quisiera que recordáramos cuando éramos estudiantes y salíamos a las calles contra la guerra de Vietnam. Y finalmente Estados Unidos logró retirarse, ¿no? Como el caso de Afganistán, ¿no? Como se dice, quemándose la cola, tuvieron que huir con casi 60.000 muertos, porque influyeron los movimientos en distintas partes del mundo que exigían la salida de Estados Unidos de Vietnam. Lo mismo el caso de Irak, ¿no? Es decir, los movimientos
tanto en América como en distintos continentes, a favor de los pueblos, es fuerte, tiene su repercusión. Las élites, lamentablemente, como sabemos, las élites siempre van a estar a favor del poderoso. Y ya lo vimos con la OTAN, ¿no es cierto? Entonces, esto se repite lamentablemente para Israel porque todas las potencias que apoyaron a este Zelensky están apoyando a Israel. Entonces, Así es. salvo excepciones, sí, ojo, las reglas a veces tienen sus excepciones. Por ejemplo, me ha llamado la atención de Sí. manera agradable España, donde la canciller, la representante de Relaciones Internacionales de España, ha declarado el repudio a la matanza que están haciendo en Gaza y el hecho de que, por ejemplo, también Bolivia haya roto relaciones con Israel, que me parece un buen ejemplo, ¿sí? Es como medida de presión, ¿no es cierto? Y los países árabes pues tienen también que poner sus barbas en remojo y empezar a actuar, ¿no? Pues no necesariamente bélicamente, pero sí cortándole, Pero por ejemplo, el suministro de petróleo a Israel. Eso es lo que ha ¿cuál es el, prometido Irán. cuál va a ser el peor escenario para usted? Porque ya Irán parece que va a intervenir apoyando a Palestina. ¿O usted cree que no va a intervenir? Porque antiguamente y ahora se sabe que mucha gente no sabe, pero Irán es un país muy desarrollado tecnológicamente y tiene mucho armamento. No sé si tendrá bomba atómica, pero tiene unas raquetas impresionantes y, y parece que podría apoyar a Palestina, ¿no? ¿Usted qué Bueno, piensa? ¿Cuál es el peor escenario? hay un apoyo indirecto, por ejemplo, Irán apoya a Hezbollah en Líbano, ¿no? Pero es un apoyo muy eh, puntual, ¿no? No es una confrontación. Pero usted Se está midiendo, que debes tener en cuenta, Socorro, que se presume, casi seguro, que Estados Unidos ha apoyado a Israel en tener bomba atómica. Y Irán también se ha ido preparando, no sabemos efectivamente si ha llegado a tener una bomba, pero a su costado está Pakistán, y que tiene bomba atómica, y son musulmanes igual que ellos. Entonces no me extrañaría de que ya hayan llegado a tener una bomba, entonces o estarán esperando, ¿no? Con el arma, como se dice, como dicen ellos, con el dedo en el gatillo, pero la extensión de este conflicto puede ser muy grande y obligar, por ejemplo, a Rusia a intervenir. Porque Rusia tiene una partecita de su ejército en Ucrania y el resto está a la expectativa, pero porque están ellos convirtiendo, tampoco van a permitir que sean aplastados los palestinos. pero ya Eh, están siendo aplastados, ya parece una fosa común. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar ciertas medidas de cómo ponerle ya, qué más? Si usted está viendo que sí, ya es demasiado, o sea, es como una sí, fosa común, don O'Connor. sí, ¿Cuánto van a empezar a tomar de alguna claro, sí, manera una acción más tajante, drástica? Sí, drástica. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lamentablemente ellos tienen otras variables que tienen que estar manejando, porque esto va para grande, ¿no? Se está preparando una gran confrontación mundial, y alguien dijo por ahí que lo de no caigamos en una falsa ilusión de que este es un conflicto localizado, sino que es parte de una confrontación global entre Occidente contra Rusia y China. Porque China también se ha paseado por el Medio Oriente con su flota naval, hace poco, ¿no? Hace una semana o dos. Entonces China también está alerta por intervenir, pero la intervención de ellos, me imagino, las estarán evaluando, porque hay que tener cabeza fría, el mundo está de por medio. Si ellos van a lanzar bombas, se sabe que nuestra humanidad va a desaparecer.
Sí, tal vez se juegue con eso. En Occidente, como más irresponsables no pueden ser, están jugando a eso, ¿no? A decir, ya me pasé la línea roja, ya me pasé la otra línea. Y entonces se envalentonan, pero es una ceguera, porque a ellos no los anima la humanidad. Ya vemos la matanza en Gaza y no les conmueve. Es más bien están contando los billetes que van a beneficiarse, ¿no? Entonces, es como decir, estamos con unos locos, como decir, como ponerle a un mono, darle una metralleta, ¿no? Se va a disparar a cualquier parte. Y eso es lo que están haciendo, están disparando a cualquier parte. Entonces, nosotros reflexionemos, ¿no? Hagamos nuestra parte que nos corresponde, movilizarnos, hacer marchas a favor de la paz, ¿no es cierto? Y no caer en su provocación tampoco, porque caer significa enfrentarse ya al todo o nada, ¿no? Es mi posición. Claro, la justicia no es venganza, ¿no? O sea, la justicia no es venganza, ingeniero. Pero a mí Claro. lo que me preocupa es que eh, China, ¿por qué tendría que defender a Palestina? Mira, No este la es veo como un juego pacífica. es como un juego de ajedrez, ¿no? Si tumban a un peón, tumban al alfil, ya sabemos que se van sobre la reina. El ajedrez es una interacción entre las piezas y cada país juega un rol como una pieza. Si, por decir, Rusia sea no derrotado, pero sí drásticamente golpeado por lo de Ucrania, eso le va a beneficiar a Estados Unidos y a China no le va a convenir. Entonces, a pesar que China no está implicado directamente con esa Ujú, guerra, ujú. no le conviene más bien ser su retaguardia de Rusia. Lo mismo en el caso de Medio Oriente. Si son exterminados los árabes, eso va a significar que el imperio quiere mantener su hegemonía y se va a ir sobre otros países, y entonces China va a tener que salir al frente. O sea, no le queda otra, porque a pesar de su conflicto con Taiwán, los chinos están viendo todo el mundo y ellos están ahorita en la prioridad, no es la guerra. China en este momento se prepara militarmente, pero su objetivo es hacer negocios en todo el mundo y prácticamente, eh, ¿qué podremos decir? Debilitar las bases del imperio, porque finalmente todo esto con qué se mueve, con dinero. Y entonces Estados Unidos, toda su fortaleza económica la está poniendo en la guerra, se está jugando el pellejo, como se dice. Y China ya lo está haciendo endeudar a Estados Unidos. Es una forma de debilitarlo, ¿no? Porque ahora los productos chinos están por todo el mundo, ¿no? Se han convertido en la fábrica del mundo. Y entonces su prioridad, como repito, es avanzar económicamente, hacerle la confrontación, la guerra económica al imperio, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el imperio lo rete por lo de Taiwán y por todos los otros escenarios, y entonces China va a tener que responder, pero para O eso sea, se está preparando también. ¿usted cree que va a haber ahí una guerra mundial? Sí, yo creo que sí. O sea, lamentablemente estamos en puertas y algunos sostienen que ya empezó. O sea, los preliminares, como se dice, ya empezaron, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial empezó con la quema de me parece que un parlamento, ¿no? Que le acusaron a los que no habían hecho, solamente como un motivo para poder dar el inicio de la guerra. En Entonces, Polonia. hay actos, ¿sí? Hay actos que aparentemente no tienen mucho que ver, pero ya son los preliminares, ¿no? Ya están avecinándose. En este caso, ¿por qué se dieron eso sería útil llevarlo a una conversación? ¿Por qué se dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue porque un loco se le ocurrió? ¿O porque habían temas económicos importantísimos? La hegemonía de Alemania la había perdido en la Primera Guerra y tenía que recuperarla sí o sí. De la manera pacífica no creo. Entonces, cuando una potencia ha perdido sus mercados, se vuelve más agresivo.
¿no? Entonces intenta, sueña recuperar su otrora poder, como por ejemplo Trump lo dijo una vez, ¿no? Recuperemos el espíritu americano, así, ¿no? De ser una superpotencia. Entonces él ya percibe que se han debilitado y quieren recuperar terreno. Y para eso tienen pues sus 800 bases, ¿no? No es solamente turismo, ¿verdad? Entonces están armados, sin embargo hay expertos que dicen que el armamento de Estados Unidos no quiere decir fuerza bélica. Ellos hace tiempo no tienen una confrontación grande. Están en pequeñas guerras, vendiendo armamento, por supuesto, pero sus mismos soldados no están entrenados a lo que en este momento Rusia está afrontando en el terreno, ¿no es cierto? Incluso los rusos están cambiando de tácticas, mejorando sus armamentos, etcétera, en plena guerra, ¿no? Del 22 al 23 ya han cambiado tácticas y están perfilando con esto los drones, etcétera. Entonces, ¿qué digo? Los que están más ejercitados contra los que se han dormido en sus laureles y se han dedicado a vender armas, ¿no? ¿Y en qué sí. en qué nos afecta, cómo nos afectaría esta guerra a Sudamérica, al Perú? Porque usted dijo que nos afecta de todas maneras. Sí. Yo decía antes de que el rol de Israel es fundamentalmente el daño que hace es localmente, ¿no? A sus vecinos, ¿no es cierto? Ocupando terrenos, ¿no? Desalojando palestinos, o en este caso masacrándolos, ¿no? Pero el resto, no, Israel no influye más que a través de su servicio de inteligencia como apoyo, vende, porque Israel también fabrica armas, vende sus armas, pero también vende sus servicios de inteligencia, ¿no? En eso sí es maligno. Entonces nosotros, en ese sentido sí nos haría daño, ¿no? Pero más allá de eso, nuevamente lo que decimos, no veamos, no focalicemos solamente al Medio Oriente. Esta es una guerra en la cual una pequeña trinchera de esa guerra global se está dando en Medio Oriente, otra se está dando en Ucrania, ¿no? Otra se avecina ser en otras zonas como Taiwán, pero si no vemos, no tenemos esa visión de conjunto, no podemos comprender qué se está decidiendo, que va a afectar, por supuesto, a todos nosotros. Porque De hecho, ¿no? Si pasa, o sea, usted está diciendo que si se prende una mechita ahí, ya empieza todo el mundo, Corea del Norte aprovecha Corea del Sur, China quizás se aprovecha que por Taiwán, porque Estados Unidos está ocupado allí con Israel, con Irán, quizás, me imagino que algo así debe ser un poco que sí, todo el mundo está viendo en qué momento saltar el enemigo cercano. Lo que te decía antes, una de las características de las preliminares de una guerra global es el establecimiento de alianzas. Por ejemplo, en el terreno económico acabamos de decir los BRICS por un lado y el grupo de los 7, las 7 potencias capitalistas más grandes, unas contra otras, unos quitándole mercados a los otros, ¿no? Después vienen las alianzas militares. Por ejemplo, la alianza de Rusia con China, por un lado, y las alianzas en el sudeste entre Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Están formando una alianza militar contra China, ¿no? Entonces, tú ves cómo se van moviendo las piezas del ajedrez y van estableciendo, ya haciendo las provocaciones en base a esas alianzas, ¿no? Porque esas alianzas no son decorativas, sino ya se plantean acciones, ¿no es cierto? La OTAN es nada menos que es una alianza que ha ido creciendo, englobando a toda Europa, comprometiéndola, arrastrándola a una guerra. Pero dentro de ellos también hay fisuras. Por ejemplo, Hungría y me parece que Eslovaquia ya se están negando a dar armas. Polonia incluso ya no quiere mandar armas a Ucrania. Entonces, la OTAN
dado su agotamiento económico, que le han cortado el gasoducto. Estados Unidos hizo esa maniobra de cortar el suministro de gas a Alemania. Entonces, todo eso está causando una preocupación muy grande en Europa. Económicamente se están debilitando y sus industrias incluso van migrando a Estados Unidos, en el caso de Alemania. Entonces, porque resulta el gas muy caro, ¿no? Prefieren hacer negocio en Estados Unidos. Entonces se llevan las industrias, se desindustrializa Europa y es algo gravísimo para ellos, ¿no? Sí. Entonces todo esto, como digo, es todo un escenario complejo, pero en el cual la humanidad está, como se dice, en capilla, ¿no? Estamos siendo amenazados, nuestra existencia como humanidad, ¿no? Si no vemos eso es que estamos mirando para otro lado, ¿no? Como dice, no mires para arriba, pero en este caso, por más que no querramos mirar, se está sucediendo. Una última pregunta, ingeniero Connor. ¿Cómo yo no entiendo Hamas, que está mayormente en Gaza? ¿Cómo es que ellos están tan armados? Porque si no pueden salir, si están realmente como encerrados, acorralados, ¿cómo dónde tienen tanto raqueta, armamento? ¿O eso es mentira que no realmente no tienen? No, realmente este hecho de Hamas lanzándose el día 7 de octubre, creo que ha sido, ha sorprendido a medio mundo, porque no es que hayan tomado armamento sofisticado, sino aún con armas rudimentarias, con mucho empeño, tienen empeño y tienen una motivación, como digo, de 75 años de opresión. Entonces dicen, aquí el todo o nada, y se lanzan a acciones desesperadas, ¿no? Pero no quiere, por desesperar, no quiere decir que no lo hayan preparado. Ellos han preparado sus trincheras, ¿cómo sabe quién? Como dice el dicho, solo Dios sabe, aunque no nos diga, cómo han conseguido armamento, incluso Sí, para misiles, ¿no? Porque ellos han lanzado misiles, sí, una lluvia de misiles. exacto. Esa es Han mi pregunta. tenido mucho tiempo para prepararse, silenciosamente, por supuesto, y tienen que haber recibido un apoyo externo, por supuesto, porque ¿Pero no cómo? es que siembren la tierra y salga de ahí una arma como una planta, ¿no? Claro. Tienen que haber sido suministrados, pero no deja de sorprender que ellos hasta con parapente han volado los muros, han pasado por encima de los muros con parapente, como especie de paracaídas, y han invadido una parte de Israel y les han matado más de 1000 israelíes, ¿no? O sea, cosa que antes nunca habíamos visto, ¿no? El ingenio de la gente, parece Pero mentira, yo la no gente comprendo presionada. algo. A Israel ¿Cómo? está Israel está llena de soldados. Yo no comprendo cómo pasaron, si todo el país y sobre todo cerca de Gaza está, pero lleno de militares. Eso que yo un poco no Mira, comprendo. es que hay mitos. El mito de la invencibilidad de Israel, ¿no? Probado en algunas guerras contra Egipto, contra Siria, ¿no? Pero lo que está demostrando Hamas es que decididos, con ciertos preparativos, son capaces de vulnerar a ese aparente monolito, o como ese estado monolítico, ingresar y hacerle daño, ¿no? Entonces, son mitos que nos han creado también la propaganda occidental, ¿no? Y en base a que al espíritu de venganza de los judíos, ¿no? De decir, me matan a uno, yo mato a 10, ¿no? Esa es la proporción de ellos, ¿no? Como que Ingeniero una Cono, persona vale más que otra, ¿no? pero Sí. usted no cree que dice que sí sabían. Y yo creo que sí sabían, sino que lo han dejado que hagan para tener esta excusa ya de rematarlos. Israel No sabía que iban a... creo. Bueno, también se Eso especula lo poquito de le las Torres avisó. Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas, que murieron 3000 norteamericanos, también dicen que sacrificaron a esos 3000 norteamericanos para invadir Irak, ¿no?
o Sí, Afganistán. Primero Afganistán y después Irak. Pero me cuesta creer que sí, sean tan pérfidos de hacer que muera su gente para no matar sé, más palestinos. yo le No, sí, cuento, lo veo un sí, poco, ¿cómo se dice? Especulativo, ¿no? Sí, lo ingeniero veo así. Como, yo le cuento Sí, que yo conozco Israel, he ido a la tierra prometida, he estado 11 días ajá, visitando toda la ya, tierra prometida ya, y mire, eso ha sido hace cerca de 15 años y yo ya. recuerdo, mire, hace 15 años, yo me imagino que ahora será peor, jamás vi un lugar tan lleno de militares. Está Por militarizado, es cierto. Sí, Por eso claro, me cuesta pero creer que tan fácilmente los del grupo Hamas entraron a un pueblo y secuestraron. O sea, no, yo digo, eh, si tú has sabido de ese del Yom Kippur, de una guerra que inició Siria con Egipto, invadieron en dos frentes a Israel. ¿Y qué es el Yom Kippur? Es una festividad religiosa de los judíos. Entonces ellos mientras estaban rezando, estaban en su rito, los agarraron de sorpresa. O sea, ah, no porque estén armados significa que están alertas 100%. Entonces los agarraron distraídos y eso debe haber hecho algo parecido al Hamas. Los ha agarrado distraídos y en la confianza de que no se van a atrever a meterse conmigo, ¿no? Porque yo soy el valiente acá en el Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces su orgullo y su soberbia es muy grande también, ¿no? Alimentado en que tienen pues a un padrino al otro lado del mundo, ¿no es cierto? es Entonces lamentable, sí. el exceso de confianza debe haberle jugado en contra, ¿no? Así es. Pero lo que hay que ver es la causa-efecto, o sea, probablemente toda la razón, la justicia sea de parte de Hamas, pero la oportunidad en la cual interviene eh, habría que ponerlo, como se dice, al transparente, ver si era conveniente una acción tan aislada, porque si hubieran coordinado con Líbano, con Hezbollah o Ujú, con Siria, ¿no es cierto? Aunque Siria tiene ya sus propios problemas, o gente en Egipto favorable a ellos, que la hay, ujú. entonces hubiera podido ser una acción mayor, pero de todas maneras ya lo se produjo, sí, con los errores que hayan podido tener y con los excesos también, porque ahora son pintados como terroristas, etcétera. Bueno, que es el argumento que siempre se maneja en estos casos, ¿no? Cuando no pueden combatir con las ideas, te ponen el título de terrorista, se acabó, ¿no? Entonces se juega mucho con los términos y los medios de prensa hacen pues su parte, ¿no? De pintarte cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Sí, bueno, no sé si he aclarado en algo ¿Sabe un usted tema si tan complejo, ¿no? La ciudad de Belén ya no es de Palestina entonces ahora? ¿Sabe usted Sí, eso? pues, sí, tanto habría que examinar qué poblados Mm. de la Palestina han sido ya tomados por Israel, porque no sé, no Porque me cuando ha, yo fui, no, sí, no he la tenido, ciudad de a ver, Belén, cuando yo sí, fui ingeniero, la ciudad de Belén era de Palestina. Y yo ya, tuve que cruzar así o sea, tuvieron que, y me gustó, ¿no? Esa amistad entre los guías de israelí y los guías de Palestina. Llegamos allí, por decirle, a la frontera, muy resguardada, donde el guía de Israel dijo, hasta acá me quedo, ahora ustedes pasan con este guía de palestino, entonces ya continuamos nosotros y al regreso otra vez teníamos que cruzar y todo, pero en ya. ese tiempo donde nació Cristo, en la iglesia de Belén y todo estaba en Palestina y siempre me ha dado curiosidad saber si es que sigue siendo de Palestina, está en Sí, territorio palestino. te prometo averiguar, pero lo que sí te puedo decir es que del tiempo que fuiste tú, Sí, ha 15 cambiado años. las cosas, ha cambiado mucho, podríamos decir, por ejemplo, el caso nada menos que de Jerusalén, en que era una ciudad abierta, Sí, ahora pertenece 100% a Israel, a la fuerza, y me imagino pues las otras religiones están subordinadas a ir a Jerusalén, territorio israelí, a tal punto que lo ha declarado como su capital de Israel, ¿no? Cuando su capital era Tel Tel Aviv. Aviv.
Claro, Pero ahora lo todavía. han trasladado y Estados Unidos, como siempre, ha puesto su embajada en Jerusalén, embajada para ¿Por qué reconocerle, ¿no es cierto? por qué la gente es tan inteligente allí? ¿A qué se debe? Es, ¿Están qué dices? Inteligente. Ah, ya. Bueno, la inteligencia se manifiesta en distintas formas, sobre todo para hacer el bien o también para hacer el mal. No, pero Porque aprenden dice que aprenden bien, don ingeniero, porque hacen este movimiento mucho cuando leen. el movimiento de que hacen los judíos sí me llama la atención y lo veo un poco grotesco, Sí, aunque sí, ellos lo es muy justifican. espectacular, yo lo he visto, pero Sí, sí, dicen sí. que esa es una de las razones, no sé, que aprenden rápido, dicen, no sé. No, 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 no. Son ritos de Ajá. hace 2000 años que para ciertas cosas viven del pasado, ¿no? Se alimentan con sus gorritos, con sus rezos, con golpearse el pecho, incluso rasgarse la vestidura. Son costumbres de hace 2000 años, viven Ellos en son el pasado, pero actúan en el presente, ¿no? Entonces, ese movimiento catatónico, diría yo, porque no sé si tú conoces que en una enfermedad mental como la esquizofrenia, se llega a un nivel que se llama catatonismo, en el cual el paciente comienza a hacer movimientos repetitivos, mover la mano, mover el cuerpo, mover la cabeza, y lo repite así como una máquina, ¿no? Entonces eso me hizo acordar, pero lógicamente no es que sean esquizofrénicos, lo que pasa es que están queriendo repetir un rito que no saben por qué, pero ese rito lo han repetido cientos de años. Y ellos creen que repitiéndolo no se pierde su religión, ¿no? Algo así como que, ¿no? En el caso de los árabes, agacharse mirando hacia la Meca, en cualquier parte del mundo, es una reverencia a donde estuvo Mahoma, ¿no? Pero en este caso particular, ese movimiento yo he tratado de investigar como que ellos dicen que entra su cuerpo en una vibración para recibir las señales de Dios, estar en un estado de pureza, algo así, ¿no? Como un nirvana, algo así, ¿no? Por ese su movimiento repetido, ¿no? Y no, sus pero trenzas. aprenden de esa forma rápido a leer. No, 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 no. Sí, Es el hecho, ha mire, pasado. uno de los mitos que tal vez sería en otro momento conversar con más extensión, es que los judíos son más inteligentes. Porque premio Nobel acá, premio Nobel acá, que el investigador, que todo. Y es más, tiene la cantaleta, así digo yo, o el estribillo de decir, Einstein tuvo origen judío, que el otro tuvo origen judío. Todo es origen judío. Entonces yo diría, todos son originarios de Adán y Eva, entonces, ¿no? Y también diríamos lo mismo, ¿no es cierto? Pero eso lo dicen intencionalmente, porque probablemente tengan un parentesco por ahí, pero ya ni siquiera profesan el judaísmo, pero dice de origen judío. Con eso te está diciendo, nosotros somos el cerebro del mundo. Ahora, efectivamente, muchos de los judíos tienen muy alto nivel de capacitación, educación, etcétera. ¿Por qué? Porque lógicamente, si tienen poder económico, te van a poner en las mejores universidades, te van a dar los mejores recursos para que tú llegues a un alto nivel. O sea, no es que sean más inteligentes, sino tienen mejores recursos y son muy organizados para... yo te recomiendo ese libro de Ford porque te explica bien claro cómo se infiltran en los distintos negocios, tienen esa habilidad natural de hacer negocio, como el chino, por ejemplo, el chino también tiene mucha habilidad, pone a trabajar a toda su familia, se organizan y están haciendo, yo lo veo hasta en las bodegas que voy y el chino es una máquina para vender, tiene 30.000 productos encima de él y sabe el precio de cada uno y te hacen la cuenta mentalmente. Y si tú le dudas, te la vuelve a hacer en escrito y lo compruebas que ellos tienen una habilidad extraordinaria para los negocios, igualmente los judíos, ¿no? No sé si pues por eso se pusieron fuera de la iglesia y Jesucristo los votó, no sé, porque estaban haciendo pues su venta ambulante seguro. Desde ahí empieza de repente el conflicto y lo acusan pues a Jesucristo de no haber, de haberse creído pues
como se dice, el Mesías. profeta, y dice que es un falso profeta, etcétera, ¿no? Bueno, esas son discusiones de la gente creyente de una u otra. Yo no entro a esa discusión porque es interminable. Cada uno va a defender a su religión y yo creo Es que cada uno interminable, es verdad, es sí. interminable. Es Don más, dice que ingeniero Cono, no es muchas hablar con, sí, perdón, no es hablar de los amigos ni con de política ni de religión, dice, porque si no vas a lograr más enemigos. Ahora, sí, es cuestión de que, como decíamos tal vez en la otra entrevista, cuando domina la pasión, se nubla la razón. Ya no hay razón alguna, ya es mi fe, se acabó, ¿no? Eso es lo que creo y punto. Ahora, yo creo que todos tenemos libertad de tener una creencia, ¿está bien? Pero que la mantenga como algo personal. Cuando viene la catequesis, yo quiero convencerte desde niña, te quiero convencer a mi religión, ahí viene el problema, pues. Porque antes que entre en razón esa criatura, ya le estás metiendo su creencia, ¿no? Yo me opondría al curso de la no son religión. tradiciones, Yo propondría, por ejemplo, historia de las religiones en el colegio. Historia de las religiones para darle una visión amplia, ¿Sabe usted ¿no? que eso se hace en Holanda? En Tienen un curso Holanda, sí, tienen un curso de todas las religiones. excelente. Les felicito. Por favor, diles que les felicito de mi parte humilde, que ese es un paso La mayoría, adelante. mire, es un país ateo mayormente, pero sin embargo tienen un curso donde se enseña todas las religiones. Es que es Hindú, parte como le decíamos antes, de cultura general. Por supuesto que sí. Si no tenemos una visión universal, estamos metidos cada uno en su recoveco, ¿no? Y eso es lo que, no sé si para terminar de mi parte, te iba a decir de que miro a la gente en el ya, fútbol, en la fiesta, están ya, en otro mundo. No sé, se dan cuenta que están en decidiendo su Halloween, suerte en en otra Halloween, parte, en Halloween ¿no? se refiere. No, yo veo a la gente ahí con ese talk show, por ejemplo, que pusiste, ¿no? No, talk show, se llama reality, ¿no? Ah, ya dice donde está el esposo de Keiko, Claro, están ellos engolosinados en la distracción, embrutecidos, embrutecidos y no se dan cuenta en qué mundo están viviendo y quién está decidiendo su suerte. Eso es lo y más qué grave, está ¿no? pasando en el mundo. Y si por lamentable empieza una guerra, no va a saber ni a dónde esconderse, ¿no? ¿No te parece? No, por Triste, ¿no? supuesto, es muy triste lo es que Sí. esa es la finalidad, ¿no? De los gobiernos, ¿cómo se llama? Neoliberales, ¿no? Que la gente esté No, embrutecida, que esté pero ahí mira, eso entretenida. viene de mucho antes. En las haciendas del norte, en el Perú, no le permitían a los campesinos mandar a sus hijos al colegio, ¿no? O sea, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si es mujercita, peor, no, no, ya va a buscar su pareja y se acabó. ¿Para qué va a empezar de repente se va a avispar, va a conocer sus derechos? Sumamente peligroso, ¿no? Para el hacendado, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en el Perú. Les daban su coca, ¿no? Sí, y ya listo. Calla, reza y trabaja. Ese era su eslogan, ¿no? Calla, Bueno, reza y sí, trabaja. Triste. sí, al Un menos en la placer hacienda siempre Casagrande. trabajar, trabajar, no, un placer siempre tenerle en mi programa. El tiempo se pasa volando, pero ya Sí, es hora de gracias. pasar. Gracias, Muchas gracias por la gracias, oportunidad de ingeniero. conversar sobre esto, ¿no? No, Sí, gracias a usted. Gracias a ya, usted. Y siempre ya, bienvenido y muchas gracias, ingeniero Connor. Ha sido un placer. ya, Hemos para aprendido servir. mucho. Ya, Gracias. Adiós. hasta Hasta pronto. Bien, amigos, entonces ya me despido. Muchas gracias a todos. Socorrito buscando la verdad. Socorrito buscando la verdad.
Socorrito buscando la verdad.